¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La Ciudad de México es una de las ciudades en el mundo con mayor oferta cultural y sobre todo en verano, donde museos, cines, parques, teatros estallan justamente todos sus eventos. Si usted vive en esta ciudad o la va a visitar, no se pierda este programa. Vamos a hablar de ese espacio público que estamos construyendo los ciudadanos cuando salimos a tomar nuestra ciudad a partir de un pretexto cultural. Comenzamos. Mientras en otros países la temporada estival suele ser un momento de intensa actividad cultural, parecería que en México las vacaciones de verano son sinónimo de ciudad muerta. Que en el verano baja la actividad de las personas en la ciudad. En el centro histórico sucede definitivamente. Los museos tenemos menos visitantes. Lo hemos visto en ciudades europeas como en Barcelona o en americanas como en Nueva York, donde el verano se vuelve el centro de la actividad de los jóvenes. En el DF muchas veces parece como algo que se muere, o sea, el tráfico en la ciudad se libera, la gente muchas veces se queda aquí, medio que empieza a conseguir un trabajo, en fin, pero el verano también es el momento en el que la gente ya no tiene pretexto para no salir a la ciudad, tiene tiempo libre, hay muchos museos abiertos, salen nuevas exposiciones, el clima cuando deja de llover se vuelve muy rico. Propuestas como cine o conciertos al aire libre, exposiciones en parques y lugares públicos, pueden participar de un ambiente de estimulación cultural que invita a los capitalinos a aprovechar la oferta de actividades recreativas de la ciudad. Se nos presentó la oportunidad de hacer el ciclo Cine de Verano, donde el cual actores, directores y demás talento de las películas nos acompañaban a llevar funciones a los lugares menos favorecidos. Estuvimos en Iztapalapa, estuvimos en Tláhuac, estuvimos en Xochimilco, estuvimos en Coyoacán, en Gustavo Madero, en Azcapotzalco, en fin, en diversas delegaciones, llevando cine nacional, cine mexicano, gratuito a las plazas públicas. Nosotros nos dimos cuenta que la gente sí quería ver cine nacional, la gente sí iba a las plazas públicas, la gente estaba feliz con el cine. El verano es un momento en el que es agradable estar en la calle y por lo tanto hay que salir a la calle, que es un momento en el que podemos, como has mencionado, conquistar la calle, hacer actividades fuera, visitar los espacios culturales, visitar los tesoros de esta ciudad maravillosa. A lo mejor convertirnos un poquito en turistas de nuestra propia ciudad, descubrir esos lugares a donde no podemos llegar porque estamos en el trabajo, en el estudio, en otras actividades. En México, como en otras ciudades del mundo, hay mucho por descubrir este verano. Si tiene la curiosidad de salir de su casa, de su barrio, consulte la cartelera cultural y atrévase a aprovechar los espacios citadinos. Pues abrimos esta conversación sobre el espacio público y la Ciudad de México este verano con un muy buen panel. Les agradezco enormemente que estén aquí. Y como es tradición espiral, les voy a pedir que se presenten. Verónica, comenzamos con usted. Muy bien, Verónica Ortiz. Yo trabajo en la Cineteca Nacional, en la difusión y en la programación. Por amor al cine, por amor al arte, por amor a la cultura. Yo creo que eso es lo que me mueve mucho y me ha movido durante todos estos años para trabajar. ¿Qué envidia estar ahí? Uy. ¿Da tiempo de meterse a las salas de cine? No da tanto tiempo, pero me puedo llevar películas. O sea, puedo ver películas en mi casa para poder, ¿no? Pues sugerir programación. ¿Dónde está la hoja para entrar a trabajar ahí? No es un privilegio, es un privilegio, está increíble. Lourdes, bienvenida, me da mucho gusto tenerla por acá. Gracias. Mi nombre es Lourdes Quijano y yo vengo del Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso, uno de los museos más importantes del centro histórico. Estoy ahí, pues, como diría Verónica, por la pasión que tengo no solamente al arte, sino por la pasión que tengo para generar nuevos públicos, para crear esta pasión en los niños y en los jóvenes. ¿Qué tradición tiene San Ildefonso, ¿no? Yo me pregunto cuántos de los hombres y las mujeres que construyeron este país, esto sobre todo eran hombres, pero cuántos construyeron esta república que tenemos. Sí, bueno, San Ildefonso además tiene una vocación, es muy especial, ¿no? Yo
cuando lo digo en una visita guiada o en una conversación, es muy especial cómo ese edificio parece que fue creado para tener una vocación educativa, ¿no? Una vocación ligada a la educación. En diferentes momentos de la historia de San Ildefonso ha estado en la liga perfecta con la educación. Hoy vamos a hablar mucho de San Ildefonso. Sí. Don José, bienvenido. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto de estar aquí, formo parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, y mi nombre es José de la Rosa. Es un gusto poder compartir con este panel, de verdad muy, muy interesante. Y bueno, la Ciudad de México es un espacio, en efecto, grandioso, lúdico, cultural, es un gran museo abierto al mundo, ya entraremos en detalles, pero ahorita que comentaba del espacio de San Ildefonso, es una ciudad que tiene una suma de laureles, digamos, que en el mundo internacional es muy reconocida porque tenemos 5 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellos, y es parte de estas coincidencias con San Ildefonso, el año pasado fue declarada la ruta del Camino Real de Tierra Adentro como itinerario cultural, una ruta histórica novohispana que se construye a partir del siglo XVI y que termina nada más que 2.000 kilómetros más arriba. 2.500 en Santa Fe. En Santa Fe, Nuevo México, que es un espacio también culturalmente muy, muy importante, muy cercano a nosotros por muchas razones históricas, y fue donde se estuvo construyendo este gran mundo novohispano, y que San Ildefonso es uno de los enclaves en donde se inició en la Ciudad de México esta gran La famosa Ruta de la Plata. De la Plata, la búsqueda del oro. Vamos a hacer un programa solo sobre el camino del imaginario. Y ya platicaremos, pero en agosto tendremos justo el 5º encuentro de archivos históricos en San Ildefonso, y tenemos 2 meses que están vinculadas a la historia y archivos del Camino Real. Es un caudal de conocimientos que vamos a querer compartir con ustedes. Dejemos de más tiempo eso. Perfecto. Sí, muchas gracias, Mario. Bienvenido. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Romero. Soy estudiante de Contaduría y Finanzas del ITAM, un estudiante bastante frustrado, debía haber estudiado Comunicación, no Contaduría y Finanzas. Bienvenido a este espacio. Y formo parte de un colectivo que se dedica a promover de una manera creativa la oferta cultural justo de la Ciudad de México a través de una página de internet, más que nada. Producimos eventos y demás. Y ahorita estamos en un experimento de comunicación justamente para la temporada de verano en particular. Verano local se llama el proyecto. Así es. Nosotros estamos haciendo ya cosas. Sí, sí, además entiendo que están hebrando bien entre distintas instituciones. Sí, pues yo creo que es lo de hoy, o sea, no creo que haya otra manera como de poder difundir la cultura y de pues, compartir esta pasión si no es haciendo redes. Sí, y además en una época donde hacer redes es más fácil, ¿no? Muy fácil. A ver, abro con una primera pregunta, y quien quiera responderla. Estamos en efecto, o tenemos una de las 5 o 6 ciudades con mayor oferta cultural en el mundo. Si uno se mueve hacia Barcelona, visita Nueva York, París, en estas fechas, lo que vamos a descubrir es que las poblaciones de tales ciudades salen a recuperar el espacio público. Y entonces se tienden a solearse en las orillas del Sena y escuchan conciertos en el Central Park y toman las calles para hacer largas marchas, paseos en bicicleta, en fin. Quisiera preguntar si esto mismo ocurre en la Ciudad de México, es decir, si en el verano los capitalinos, llamados malamente chilangos, salen y toman el espacio público en esa época, o seguimos también el verano más bien manteniéndonos intramuros, con espectáculos, shows, etcétera, que se viven dentro de las salas y no fuera, en la calle. Tenemos matices en esta cuestión, y yo creo que sí es importante destacar que en estos últimos... Matices con respecto a Barcelona, Nueva York. Sí, pero porque la ciudad, y tiene que ver con el espacio público, ha abierto unos ejes importantísimos que ya toda la ciudadanía reconoce, y hablaría, por ejemplo, de la Plaza de la República, que fue en el año pasado una reapertura de todo el espacio. Donde está el Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución. Entonces, hay un antes y un después de que en noviembre del año pasado esta plaza se devolvió, digamos, a los habitantes de la ciudad, porque se replanteó toda la museografía del Museo de la Revolución, o sea, se hizo
un nuevo discurso. A ver, el Bicentenario nos abrió plazas, es lo que nos está diciendo, distintos lugares para en el caso del Museo de la Revolución y de la Plaza de la República, fue uno de los proyectos de la ciudad que favoreció, era un espacio que solamente se transitaba como por obligación. Ahora, a partir de que hay fuentes, a partir de que hay una nueva iluminación, a que el paisaje cultural se transformó, que el museo tiene una nueva oferta, justo que los códigos estéticos y museográficos están mucho más cercanos con la estética y con las nuevas tecnologías. Pero, José, los ese niños es uno y los jóvenes de los pueden espacios, acceder. pero hay una parte que es como más personal, donde el individuo decide que el verano es ir a tomar la calle y volverla propia. Y es un espacio común, es comunidad. ¿Ese capitalino existe? ¿Estamos yendo por esos lugares? Yo creo que sí, yo creo que ya es un momento en que estamos como empezando a cosechar los frutos de años anteriores, en donde nos ha costado un esfuerzo, ¿no? A abrir este espacio, a que la gente se lance, por ejemplo, al centro histórico, no solamente a recorrer la calle para ir de compras, sino a recorrer la calle para disfrutar, ¿no? De esos edificios que tenemos, de templos, de museos, y el esfuerzo ha como empezado por llevar a los niños, y ahora vamos en las familias, y niños de hace unas generaciones, ahora ya son jóvenes. Ha favorecido mucho, por ejemplo, este programa de las bicicletas. Sí, sí. Ya es más común ver a la gente en su bicicleta, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Llegar a los espacios, donde tienen una cita, etcétera, comerse un helado, ¿no? Disfrutar de las campanas, del concierto de las campanas. El placer de pasear. Sí. Yo diría que un joven contestaría de inmediato que en particular en verano no, y si sí, son esfuerzos esparcidos por todos lados. En verano no sale a la calle. Sí, en verano no se vive como se vive en París, como se vive en Nueva York o en Barcelona. Sí, en Barcelona. Realmente sí se empiezan a ver esfuerzos, pero están por todos lados y están canalizados y, digamos, perdidos, si estamos hablando de Internet, perdidos en esquinas remotas del Internet. Y creo que si bien se vive, no se contagia toda una actitud de verano, como sí se vive cuando se baja alguien de, no sé, el metro en París, casi que de inmediato te sientes... En verano. Sí, te sientes a la la mitad. ciudad entera a la se vuelve mitad, un museo. Exacto. Sí, exactamente. A ver, ¿por qué no, Mario? ¿Por qué no? Pues Verónica? yo creo que hace tiempo era porque de verdad no había, como que no había iniciativas que te invitaran a salir y a distinguir el verano de otra etapa del año, ¿no? Ahora creo que coincido con que ha habido muchas iniciativas que de alguna manera ya abren esa posibilidad, abren esa puerta y uno se siente invitado a intentar algo distinto, ¿no? Las iniciativas de las bicicletas, andar las calles, tener la oportunidad de salir sin necesidad de tomar el coche, muchísimas actividades culturales que están por ahí. Creo que la parte que sigue es justamente la de tejer como estas redes y unir estos esfuerzos para que de verdad ya no haya así ninguna razón por la cual pues, no quiera salir como a disfrutar del verano en la Ciudad de México. Yo miro una cosa que me ha llamado mucho la atención en los últimos años. El Zócalo se volvió como el modelo, además es lógico, del espacio público. No es la Alameda, es el Zócalo. Y el Zócalo ha tenido exposiciones gratuitas, divertimento gratuito como la patinada en hielo, en fin, una serie de eventos que llevan a la gente a visitar ese espacio público que es gratuito, pero luego hacen colas de 4 horas, porque no se ha podido replicar en la Plaza de la República, en el centro de Coyoacán, en el centro de Tlalpan, digamos, actividades similares. Y entonces pasamos al tema de la oferta. Sí hay nuevas plazas, ha habido una remozada importante, pero todavía no son plazas que la gente va y toma y dice, ahora no voy al Zócalo, ahora voy a la Plaza de la República. Yo creo que, y coincido un poco con el planteamiento de Verónica, nada más para cerrar esa parte que queda el gusanito, hay un tema que tiene que ver con la mentalidad de los pueblos y además con los usos y costumbres.
Europa, que era un poco el referente, Barcelona, París. No quiere decir que la Ciudad de México tiene un incremento, porque las instituciones federales, las locales, las iniciativas ciudadanas como la que nos ha planteado, son intensas y constantes. El asunto es que en Europa, el último de junio, todos, padres, hijos, se cierran escuelas, se cierran trabajos y realmente Europa está de vacaciones. Y entonces, desde ahí es que uno ve cómo transitan los miles de personas a través de toda Europa, en los trenes, de aventón, en fin. Y es una cultura del ocio diferente. Nosotros, como individuos, creo que los mexicanos, y en especial en la ciudad, sí disfrutamos, pero lo hacemos como a lo largo de todo el año, y este corte de verano lo notamos en el segmento tenemos 12 niños. días hábiles de descanso por año. Exactamente. ¿No? El segmento niños, el segmento jóvenes es muy notorio. Usted se va a Acapulco o se va a Toluca, en fin, y se ve a las familias que hacen coincidir sus vacaciones, estos días para compartir, digamos, en familia. Pero por eso es que no se nota tanto. Nosotros lo que sí vemos es la afluencia de extranjeros que justamente están descansando en Europa y que entonces están en nuestros paseos en tranvía, incluso van a la Cineteca o a San Ildefonso. Y entonces hay mucha afluencia de turismo extranjero. Ahora, José, Mario apuntaba un sector especial de la población que es el que más se ve en la calle en las grandes ciudades, los jóvenes. Sí. Y ellos no están sometidos al rigor de los 12 días hábiles por año. Mario, los jóvenes son los primeros en apropiarse del espacio público. Y sí me dejó muy inquieto tu declaración hace un momento. Decías, los jóvenes no. O sea, no estamos en la calle. Déjame irme a corte y regresamos a hablar de la oferta de los jóvenes, la oferta que tienen en esta ciudad los niños, la oferta que tienen los adultos mayores, los que no somos tan mayores, pero vamos a hacerlo, en fin. ¿Cuál es esa agenda que podríamos aprovechar en este verano 2011? Quédate con nosotros, regresamos. En el MIDE va a haber muchas actividades. Nuestro patio hermosísimo, restaurado del siglo XVIII, se va a vestir como un gran jardín. Vamos a hablar de cuestiones de sustentabilidad, de cómo hacer un huerto en la casa, de qué quiere decir una producción sustentable, de qué son las energías alternativas y de cómo eso puede o no afectar nuestro bolsillo y nuestro bienestar. Pero esa parte formal de los cursos viene acompañada de un espacio de convivencia, un lugar donde simplemente se puede venir a estar y pasarla muy bien con los amigos. Con los niños y jóvenes de vacaciones, el verano se presenta como un momento de reencuentro con la ciudad, de recuperación de los espacios públicos. Sin embargo, los capitalinos aprovechan poco esta temporada estival para disfrutar de las calles. Creo que tiene que ver mucho con percibir nuestra ciudad de una manera distinta, porque es curioso, las personas que viven en la Ciudad de México no visitan mucho el centro histórico durante el verano. Y a nosotros nos parece que este es un lugar bellísimo en donde estar. No solamente nuestros edificios restaurados, que son joyas arquitectónicas, pero la oferta que hacemos los museos para actividades distintas. Darse el tiempo para conocer la ciudad, conocer el centro histórico, ¿no? Que luego uno pasa por aquí todos los días, vas en metro y no te da tiempo ni siquiera de conocer los espacios que tiene la ciudad. Y creo que eso está muy bueno, impulsar las actividades en verano, y que haya la misma gente que vive aquí en el DF lo vea como un paseo, ¿no? Un paseo que puedan disfrutarlo, no solamente que estén estresados, sino que también se sientan de vacaciones, ¿no? En el centro histórico. Impulsar actividades culturales en espacios públicos permite cambiar la imagen de la ciudad y la relación con sus habitantes, una política que todavía falta fortalecer. Tienes espacios culturales instituidos, o tienes espacios libres, públicos, como puede ser Chapultepec, que está a la vuelta de la casa, pero en realidad nunca ha sido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual estos estudiantes, estos jóvenes que están aquí en el DF, lo que necesitas es nada más un impulso para animarse y salir ya sea a un parque, a una galería, una visita guiada, a un museo o a una fiesta. Aprovechando el verano, las instituciones culturales proponen diversas actividades para llegar a gente nueva y construir públicos.
Sin embargo, la cultura también tiene que salir de sus lugares habituales y apropiarse de las calles de la ciudad para conquistar nuevos territorios. Estamos de vuelta hablando del espacio público en la Ciudad de México y las actividades culturales en el verano. Y voy a empezar con una frase, espero no les provoque demasiado. Tengo la impresión de que la Ciudad de México no existe. En realidad hay muchas ciudades de México. Exactamente. O sea, no podemos hablar de una íntegra, conectada, ¿no? En realidad es una enorme diversidad con sus colonias, con sus plazas, en fin. Lo cual hace muy complicada la oferta. Pues yo creo que es un poco complicada la ciudad y es un modelo que no se puede comparar tampoco con otras ciudades. Realmente coincido con que no estamos integrados en una sola comunidad, somos distintas ciudades conviviendo, distintos circuitos, distintas actividades, distintas ofertas, distintos públicos también. Y sin embargo, sí hay como una efervescencia ahí. Decir, a ver, Buenos Aires es una ciudad que se parece en ese sentido. No es tan grande, aunque digamos, en realidad la Gran Buenos Aires sí es enorme, pero uno puede ir al Caminito, ¿no? O se va a Palermo, o vas al Puerto Madero, y cada barrio ha ido construyendo personalidad. Entonces es una oferta con personalidad diversa. Yo no tengo la sensación de que eso lo hayamos logrado hacer. Es mucho menos organizado aquí en México en ese sentido. Quizá es porque sea más diverso, más grande, más complejo, pero pues he tenido la oportunidad de estar ahí y, por ejemplo, en La Boca sí es justo esta sensación de que, no sé, en algunos callejones del centro podemos ver, pero en pequeños callejones y no en secciones enteras, ¿no? Ahorita empezamos a ver ciertos barrios en la ciudad. Y incluso me atrevo a hablar solamente de los barrios de la Ciudad de México, de la cual yo soy parte, ¿no? Y por lo menos ahí sí siento que hay una apatía, en concreto con la temporada. No sé si sea por el clima. No, la lluvia y nieve también, ¿verdad? Pues sí, pero también puede ser una excusa para jugar con ella, ¿no? O sea, para salir a jugar con la lluvia quizá en verano, no sé, vamos a hacer una proyección de cine o una fiesta. No, es temporada de lluvias. Bueno, vamos a hacer una proyección de cine bajo la lluvia, ¿no? Esa es un poco la actitud que creo que hace falta en esta ciudad, o por lo menos en mi Ciudad de México. Bueno, yo diría en mi experiencia que sí, se han empezado a abrir estos espacios en diferentes delegaciones, por decir, del Distrito Federal, y que precisamente los jóvenes son los que empujan hacia que se abran estos espacios, porque tienes un Coyoacán, por ejemplo, ¿no? El corredor Roma Condesa también que se está abriendo. Exacto. Y, por ejemplo, yo soy vecina de la delegación Azcapotzalco, y es una delegación que últimamente ha empujado mucho por crear y abrir espacios públicos en los jardines. Tenemos ahora este nuevo Parque Bicentenario, ¿no? En donde hay toda clase de espectáculos también, y se ha creado un museo dentro de esta delegación. Hay una casa de cultura importante, que a pesar de que son estas delegaciones como de barrios, muy tradicionales en sus fiestas, en sus festejos de santos y cosas de este tipo, se han unido en abrir estos espacios en los jardines para hacer ferias de libros, exposiciones al aire libre, cosas para los niños, degustaciones. Yo difiero en este esquema lúdico y compartido con ustedes dos, y coincido un poco porque la Ciudad de México, yo creo que en esta multiculturalidad sí ha tenido la capacidad, por un lado, de autorreconocerse en muchos sentidos, a partir de sus barrios y a partir de su propio equipamiento, incluso monumental en términos desde arquitectura vernácula hasta grandes edificaciones. Y ahí tú vas a Coyoacán y es una dinámica, o si vas a Santa Fe, que es otro México, o si vas a Xochimilco en las trajineras, es otro México, es otra, o a Milpalta. Pero si nada más déjame precisar una cosa. Estás utilizando el verbo ir, si vas a. Eso quiere decir que el habitante de Azcapotzalco un día
se regala ir a Coyoacán. Y el de Coyoacán un día se regala ir a la Glorieta Riviera. O sea, Al centro. Pero eso no es así. O sea, en realidad son espacios de encuentro de la propia comunidad que vive ahí. Pero no tenemos costumbre de ir a conocer el barrio de enfrente, el barrio que está a media hora. Es difícil, es inaccesible. Un poco a eso se lo refiero, hacer turismo dentro de la propia ciudad. No, hombre, en la fiesta de mi barrio, de mi pueblo, pues sí, todo está muy bien, ya sé cuándo es. Pero esto de moverte al otro barrio no lo hemos logrado. ¿O me equivoco? Yo siento que sí, estamos empezando a movernos a otros barrios y a un poco dejar a un lado la excusa de que es inaccesible, porque realmente los accesos también se han estado abriendo. Sí. O sea, ha cambiado mucho la política de transporte público en la ciudad. Yo digo, en mi propia experiencia, la verdad es que como que no me podía imaginar la ciudad sin auto, y a recientes fechas casi todo lo hago en transporte público, en bicicleta, o sea, sí accedo como a vencer un poco la resistencia y la inercia y la costumbre de vivir esta ciudad solamente en auto. Está cambiando. Vamos a hablar de la oferta. Yo quisiera un poco preguntarles, ustedes están en distintas instituciones, los niños están de vacaciones, algunos pueden salir una semana a Acapulco y eso sí alcanza, y no son años todavía fáciles. ¿Qué oferta hay para los niños, para las niñas este verano, que ustedes recomendarían a quien nos esté viendo en este momento? Bueno, a mí me gusta el de la Cineteca, es muy interesante, porque sí hay un cuando entramos en esta administración de la Cineteca, sí nos preguntamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer para los niños, ¿no? Los jóvenes estaba un poco más claro, porque hay más películas, hay más como de dónde, ¿no? Tela de dónde cortar, pero en los niños no, y el cine para niños es muy escaso. Entonces, hemos rascado y hemos logrado armar algunos programas. Creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer, mucho que encontrar. Pero bueno, en este esfuerzo ya tenemos los fines de semana un programa que se llama Cinemundi, que antes no existía. O sea, no existía un espacio para niños en la Cineteca. Son películas en la mañana, matinés para los niños. Matinés a las 12 del día. Películas traducidas, películas dobladas. Vamos a empezar a hacer algunas subtituladas porque esta oferta, porque también la calidad de las películas ¿Para qué edad es importante. De niños es? Hay películas desde 7 años hasta casi adolescentes, a los 11, ¿Qué horario 12 van a años. tener? A las 12 del día. Todos sábados y domingos. ¿Dónde me entero de la cartelera de la Cineteca? Está en la página web de la Cineteca, es www.cinetecanacional.net. También tenemos un espacio en Facebook y en Twitter, que es Cineteca Nacional en Facebook y Cineteca México en Twitter. Pero en un periódico no puedo leerlo. Están las carteleras también en 3 de los principales diarios de la ciudad. Y bueno, y además los niños menores a 12 años no pagan. O sea, es gratuito, es totalmente gratuito. Si no van a hacer ninguna años, película al aire libre. La Cineteca no se ha abierto. No hemos planeado algo así por el momento. Es muy complicado con la lluvia. En nuestro caso sí es difícil, sí, claro, como la logística de... Pero bueno, la verdad es que funciona muy bien. Por otro lado, la asistencia a la Cineteca es altísima. Hablando de justamente de pues que sí hay mucha actividad y sí se incrementa en el verano. Además se ha incrementado en el último año, hemos elevado pues, yo creo que un poco más de un 20% la asistencia. ¿Cuánta gente va a la Cineteca durante el verano? Durante el verano, es que no te sabría decir. Digamos, no es tanta como para que yo no encuentre boletos. No, bueno, depende de la película, algunas sí, pero tenemos 3 salas que son muy grandes. Cosa extraordinaria porque las salas en la ciudad ya son chiquitas en general. Y asfixiantes, agobiantes. Sí. Entonces tenemos 3 salas de 500 personas. Además con una acústica maravillosa. Pues, ¿qué trae San Ildefonso para los niños? Bueno, yo diría que no solamente San Ildefonso, ahorita retomo San Ildefonso, pero los museos nos hemos unido en circuitos. Muy bien. Y a nosotros nos corresponde el circuito del Centro Histórico. Y hacemos un programa entre todos los museos. ¿Podría darme un poco la lista? ¿Cuáles son? Sí, el MUNAL, el MIDE, San Carlos, San Ildefonso, el Arzobispado, los museos del gobierno del Distrito Federal, el Estanquillo, etc. Ese circuito me va llevando por distintas exposiciones. Este circuito este año se llama 15 años, 15 sorpresas. Y una fiesta, porque estamos celebrando los 15 años, y lo que se trata es de que no solamente el niño vaya,
sino estamos involucrando a la familia. No, porque si no, ¿quién cuida al niño también? Sí, claro, pero a que antes iba la mamá o el papá, la tía, la abuelita, acompañando al niño y ellos no participaban de hacer la actividad. Y ahora sí queremos que ellos... Van a haber exposiciones, pero además hay talleres, además hay actividades. ¿Qué van a hacer? En este circuito cada museo hace alguna actividad diferente. Nosotros tenemos un rally para los niños. Es un rally dentro del Museo San Ildefonso, para que conozcan... ¿Y que les dan pistas y tienen que buscarlas? Les damos retos y ellos tienen que entrar y buscarlos. Se trabaja con los... Por ejemplo, llegamos y ¿cuál es la primera pista? Buscar, por ejemplo, un mural X, ¿no? De San Ildefonso. Ahí lo describen y a buscarlo. Ajá, y hacer algunos juegos de laberintos, ¿no? Para encontrar las rutas, buscar los nombres de los murales, hacer una historia con, por ejemplo, con todos los murales de un piso, ¿no? De un corredor. Y ahí la describan. Y decir hacer la historia, escribirla y además decir qué pasó primero, qué pasó después. Y la idea es que sean 15 días, es decir, de ahí pueden irse al MIDE o se pueden ir a San Carlos. Sí, cada día se pueden ir. ¿Y qué trae los otros? ¿Tiene más o menos San Carlos, MIDE? ¿Qué trae? No, cada museo está haciendo su propia Ahora, ¿cómo propuesta. me entero de estos, digamos, 15 sorpresas? 15 se puede ver en la cartelera de Conaculta, en la cartelera de Limba. ¿Qué horario tienen? Nosotros estamos atendiendo a los niños a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Aparte, en San Ildefonso tenemos una oferta más amplia para los niños. Tenemos talleres relacionados con las exposiciones, con la exposición de Annette Mesallé. Tenemos 2 talleres. ¿También gratuitos? Sí, también gratuitos. ¿Y qué les enseñan a pintar, a dibujar? No, trabajamos relacionado con el tema de la exposición, con el arte contemporáneo, y los niños crean su propia instalación. Es un artista que trabaja como de una manera ambivalente. Sus materiales son como muñecos de peluche y cosas aparentemente muy tiernas y muy infantiles, pero que tienen un mensaje que los llevan a los niños a reflexionar, por ejemplo, el trato que tenemos los seres humanos con los animales, ¿no? La guerra, por ejemplo, hay una obra que se llama La Guerra de los Mundos, ¿no? Y de adulto también te dejan entrar a los talleres. Sí, ya se me tocó a mí. No tengo ningún repudio a los muñecos de peluche. Y tenemos un taller que es muy exitoso entre los jóvenes y los jóvenes adultos, en donde retomamos otra obra de esta artista y se llama El paisaje de mi cuerpo. Llegas, te tomamos una fotografía, tú la recortas y lo que tú quieras hacer con tu fotografía, y después esta se pone sobre un soporte y la puedes decorar con tinta china, lo que tú quieras hacer. Es muy freudiana la cosa. Y además escribir. Juntamos esta parte de una palabra generadora, decir, por ejemplo, qué quieres escribir sobre el amor, sobre la libertad. Y a partir de ahí, sí. Si quisiera una de estas actividades, me presento a las 11 de la mañana en San Ildefonso y puedo tener las 10. El museo abre a las 10 de la mañana. Y lo que hacemos de abrir los talleres a las 11 es para que tengan la oportunidad de ir a ver las obras, primero de disfrutar las exposiciones, de conocer el trabajo de los artistas. ¿Y ya tiene ecobici ahí cerca, así que se puede llegar en bici? Sí. En bici y en turibús. La oferta del gobierno de la ciudad supongo que será bastante amplia y me quedan 10 segundos de este segmento, entonces nos vamos a corte y de regreso que nos cuente qué tiene la Ciudad de México para los niños. Quédese con nosotros, volvemos. Pues sí, yo creo que principalmente para los niños, ¿no? Que ahorita están ya de vacaciones. Tenemos un taller que es fotografía para niños de 7 a 12 años y bueno, es para que puedan aprovechar su tiempo, ¿no? Su tiempo de ocio, que lo hagan en algo más productivo, pero siempre que sea lúdico
y que también sea como un poco más, que sea diferente, ¿no? Una actividad diferente a lo que a lo mejor en las escuelas normalmente les enseñan. Y pues para eso es la Casa del Cine y para eso tenemos abierto este espacio de talleres, que bueno, también dentro de estos 6 talleres que estamos dando para el verano, que empezaron ya la semana pasada y terminan más o menos a principios de septiembre. Con el verano, los museos e instituciones culturales de la ciudad proponen actividades diferentes. No obstante, muchas veces no alcanzan a informar más allá de sus seguidores habituales sobre sus nuevas propuestas. La cultura tiene un problema para ser comunicada sin lugar a dudas, porque los museos trabajamos con muchas ganas y creamos muchos programas, pero tenemos mucha dificultad para comunicarlo. Bueno, sin duda, el problema de la difusión con respecto a la cultura es que es como de nicho. La información no te va a llegar, tú tienes que buscar esa información de actividades culturales. Todos estamos de acuerdo que es una difusión especializada. Si tú no estás interesado en los proyectos, no te enteras, ¿no? Para solucionar este problema y promover las actividades culturales del verano entre los jóvenes capitalinos, el proyecto Verano Local ofrece una plataforma de internet única, en la cual se puede consultar la cartelera cultural de la ciudad. La oferta existe, hay mucha oferta cultural en el DF. Sin embargo, creo que la labor de Verano Local es tomar esos eventos que los jóvenes mismos consideran como eventos interesantes y condensarlos en una misma plataforma y comunicarlos con las redes sociales. Entonces, bueno, es conformar como una red de gente interesada en que la cultura salga y que la gente nos conozca, ¿no? Que conozcan a todos. Yo creo que en las instituciones culturales, desde mi punto de vista muy particular, creo que falta todavía romper esa barrera de cómo transmitir el mensaje al joven. A través de las nuevas tecnologías, lo importante es mandar ese mensaje de que la cultura también puede ser cool, la cultura también puede ser interesante y puede ser un motivo de reunión social también, que es algo que el joven está todo el tiempo buscando, ¿no? A través de una visión de la cultura como una fiesta, como un ejercicio social divertido para compartir entre amigos, Verano Local pretende incitar a los jóvenes a vivir la ciudad y aprovechar las actividades culturales múltiples que ofrece el DF. Una manera de pasarla bien este verano, descubrir cosas nuevas y conocer gente. Pues seguimos hablando de la oferta cultural en este espacio público que es la Ciudad de México. Y antes de irnos a corte, por el aviso era conocer la oferta que para los niños tiene el gobierno de la ciudad, José. Mira, directamente la Secretaría de Cultura tiene recintos por ahí, comentaría el Museo Nacional de la Revolución, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Panteón de San Fernando, el Museo del Ferrocarril y aparte diseminados también en el resto de la ciudad. ¿Y todos hay actividades para niños? Y todos hay actividades para niños. ¿Qué actividades para niños hay en el Panteón de San Fernando? Mira, tenemos es a las 12 de la noche. No, ha habido incluso puestas en escena, en fin. Pero tenemos recorridos, visitas dramatizadas porque es una galería histórica importante. Ahí está el presidente Juárez y en fin, está todo este espacio entre liberales y conservadores. El panteón se conocía como el Panteón de los Hombres Ilustres. Ajá. Y ahora es de las personas ilustres. No. Esa es la rotonda, ese es en el Panteón de Dolores. Ah, ese es el Panteón de Dolores. El Panteón de San Fernando está en la Colonia Guerrero, en Puente de Alvarado y el Eje Guerrero. Y ahí es, sobre todo, es un panteón que se cerró desde hace un siglo y justamente tiene todos los grandes personajes del siglo XIX, entre ellos, decía yo, lo mismo Juárez que Miramontes, en fin. Entra uno y está Miramón en la entrada y luego sigue Juárez. Exactamente. Y luego... Pero, bueno, sobre todo hay mucha participación de la comunidad y entonces los niños de la Colonia Guerrero inmediatos participan con talleres de acercamiento a la historia, visitas dramatizadas, el propio personal se caracteriza y entonces hace un recorrido con el contexto del siglo XIX y un poco dialogando estos personajes entre liberales y conservadores. Es un acercamiento para los niños. ¿A qué horas puede uno ir a A partir de las 10 de la mañana igual. Tenemos la página de la Secretaría que es www.cultura.df.gov.mx porque en cada uno de los recintos tenemos horarios diferentes. Por ejemplo, en el Museo de la Revolución tenemos talleres de papel reciclado, talleres de alebrijes,
que normalmente son en la mañana, cine también. Tenemos programada unas películas sobre la revolución. Una de ellas, Vámonos con Pancho Villa, que está programada en el mes de julio. De Fernando de Fuentes. Exactamente. Y entre julio y agosto tenemos esta oferta para los... A ver, si dije los 5 lugares que mis hijos tienen que visitar este verano. Ya el Panteón San Fernando ya me convenció, sin duda. El Museo de la Revolución. Insisto, hay una. Y tenemos, pensemos también está ahí en la Plaza de la el próximo República. 20 de julio, la inauguración de la exposición La Revolución Social, Imágenes del Cardenismo, que es también una visión a vuelo de pájaro de esta época tan importante de la historia. ¿Qué más que no sea histórico? En los faros, tenemos el faro de Tláhuac, el faro de Milpalta, el faro de Indios Verdes, el faro de Oriente. El faro de Oriente. ¿Qué hay ahí? Y igual tenemos talleres de artes plásticas, talleres de reciclado, talleres de fotografía, gratuito. Talleres de todo es una. ¿Se puede llevar a mi hijo al faro de gratuita. Oriente? ¿A Así qué horas es. más o menos me tendría que presentar ahí? Normalmente digo es a partir de las 10 de la mañana, pero por ejemplo, y en el Centro Cultural José Martí, que está aquí muy cerca en la Alameda Central, ahí tenemos talleres de ajedrez, tenemos talleres de Perdón matemáticas. que abuse, pero ¿puedo dejar a mis hijos si me los cuidan bien o tengo que estar ahí? No, sí, en ese sentido no hay problema. O sea, me Tenemos los cuidan, monitores. No tengo yo que ir. No, tenemos monitores Ya ahí me que se gustó hacen todavía más. responsables de la seguridad de los participantes. Es la condición de sine qua non para poder abrir actividades de esta Entonces, los naturaleza. faros, Museo de la Revolución, Panteón de San Fernando. Museo de la Ciudad de México. Museo de la En Ciudad este de momento acabamos de inaugurar la exposición de Ricardo Martínez, un extraordinario pintor mexicano, y tenemos talleres de acercamiento, no solamente para niños, sino son talleres familiares a partir de la semana próxima para acercar a la familia al conocimiento. Otra de vez, la si quiero obra. enterarme de la agenda, me meto a que www.cultura.df.gov.mx. Arrancamos, Mario, yo sé que ustedes no tienen nada para niños, Pues, sino para lo que sigue así después de es. la niñez. Sí, los niños ¿Qué quizá- están haciendo para los jóvenes? ¿Cuál es la oferta de verano local para los jóvenes? Pues regreso un poco al tema que estábamos tocando hace rato de la voluntad de ciertos sectores de la ciudadanía para ellos mismos ser quienes promueven la actividad cultural, y creo que justo el sector joven es el que domina por lo menos esta ilusión del poder de emisión que ahora tienen por nuevos medios con los que cuentan. Twitter, Facebook, Sí, páginas, blogs. exacto. Y es a través de ahí que es más fácil organizarse. Y muchas veces, al principio de muchos de nuestros proyectos, ha sido esta ilusión de sentir que estás realmente organizando y emitiendo. A ver, ¿qué han hecho? Hicieron un concierto en Chapultepec. Sí. La idea era un poco, supongo, como estos de Central Park y tener buenos grupos de música, incluido rock. ¿De qué se trató ese evento? Ese evento, quiero hablar un poco del mecanismo de colaboración para que se entienda bien el evento. Realmente lo que hacemos es un agregado justamente de oferta cultural curado por jóvenes, difundido. Curado es Calificado. filtrado, quizá, o sea, si hay 300 cosas que hacer, escogemos 15 y las ¿Con qué comunicamos idea? de cierta manera, pues con la sensibilidad de un joven. Nosotros somos de la idea que algunas veces mensajes, no sé, de alguna institución a un sector, quizás se pierde mucho de la esencia o de esa chispa en el mensaje, porque no es por ejemplo, de un joven a un joven, o en este caso de un niño a un niño, pues no sé qué tan fácil sea hacerlo. Pero el caso es que a través de una página de internet, que es veranolocal.tv, hacemos este agregado. Somos dos grupos que producen una línea de eventos, pero buscamos aliados en diferentes, o sea, de diferentes clases, ¿no? O sea, de empresas, restaurantes, tiendas, colectivos de músicos, que por eso voy a platicar ahorita del picnic, parques, museos, galerías, cualquier cosa realmente, como decía al principio, entretenimiento, cultura, comercio, todo envuelto por comunicación, digamos. ¿Qué eventos traen para este verano? Pues en concreto me preguntabas de qué hicimos en Chapultepec. Nos contactó un colectivo de músicos, los invitamos a llevar a cabo un concierto lanzando su disco, invitamos a gente a echar un picnic atrás del Tamayo, cada Es un quien lugar trae lo suyo. formidable, ¿no? Entre antropología y el Sí. Tamayo. Y realmente, o sea, es un plan completamente austero y natural, pero
abandonado por los jóvenes o incluso por los niños. O sea, era un área lindísima, pusimos nuestras redes de bádminton. No pusieron globitos, ¿no? Eso sí nos faltó, pero sí había ahí una buena selección de comida, ese fue uno. Pero realmente lo que me emociona a mí, por ejemplo, de este... ¿Y no han pensado hacer un concierto de música, una orquesta, sí, una cosa un poco más grande? Una orquesta, ojalá y para la próxima vez, porque requiere de mucha mayor planeación. Y de hecho los medios digitales ayudan muchísimo a tratar de segregar a quien, por ejemplo, le interesaría, no sé, comentábamos hace rato de ir a la ópera, ¿no? A un sector de jóvenes. Eso viene el año que entra, pero nuestro evento de clausura, de hecho, es justamente un display de 3 grupos, de un colectivo de músicos, en concierto en vivo y después una fiesta. ¿Qué más? Hablabas de museos. En museos, déjame pensar, es que son en realidad muchísimos eventos. Y luego vi que había algún circuito, pues un poco, no sé qué tan cultural es eso, aunque uno se puede inspirar, de recorrer bares en la noche en distintas zonas de la ciudad. Hay uno de museo, hay un recorrido de museos, de hecho, que hablábamos también hace rato. El bar inspiró. En galerías también, a través de la plataforma digital, insisto, se promueven, en concreto con esos 2, visitas guiadas mucho. Se interesan mucho por visitas guiadas o pequeños beneficios como una entrada al museo y ese tipo de cosas. Ahorita, para terminar verano local, tenemos una colaboración de justo una visita guiada con una galería. Estamos liberando boletos para un par de obras de teatro que se están lanzando. Vamos a tener un concierto más pequeño de un artista en particular en una tienda. Tenemos pequeños eventos más del corte picnic sencillo, como es una ida al boliche, un torneo de videojuegos de fútbol. Okay. Ese tipo de cosas. Vale la pena meterse a verano local y ver la agenda. A ver, hace un momento hablábamos de esta oferta difícil de atrapar, de decir, ¿no? Y yo puedo entender que la Ciudad de México no existe, entonces son muchas ciudades de México, pero cuando uno va por la oferta, sí necesita saber qué hay en esos muchos Méxicos. ¿Qué le está faltando a la sociedad de la ciudad? No solo al gobierno, incluiría al gobierno, pero para poder incluir mejor. Cada uno me está hablando de su página y me tengo que aprender muchas Ws. Pero no tengo un lugar donde ir, es decir, no hay una publicación. Los periódicos tengo que echarme primero los anuncios de masajes para llegar finalmente a las obras de teatro en el museo. Y bueno, mis hijos la verdad es que no los dejo ver eso. En fin, ¿cómo le hacemos para integrar mejor la información sobre la oferta? Porque un espacio público requiere información clarita, curable, un poco, como decías tú, que le sea fácil a uno elegir. Yo creo que ya hay o sea, creo que agruparlo todo en una sola es muy complicado. En esas ciudades de las que hablamos se hace. Pero son más chiquitas, es otra cultura. Es otra cultura y son también otros sistemas y otros gobiernos. Pero creo que sí está sucediendo ya que hay como 3, 4 principales que se pueden... ¿Qué me recomendarías? A ver, ¿dónde La revista de cultura de Conaculta sería una que recomendaría. Es esta que tienes ahí. Esta. Aquí uno se puede enterar de lo que está pasando. Museos, cine, actividades para niños, danza, teatro, música, jóvenes. Es como una guía de lo que sucede. Veo que aquí está la de la Cineteca también. Ahí está la de la Cineteca, esa es mensual. Yo creo que otra fuente sería la Chilanguía. La Chilanguía, que es del gobierno de la ciudad. Así es. Ahora, en la Chilanguía, ustedes ponen una oferta más allá de lo que hace el gobierno de la ciudad. Porque a veces tengo la sensación en la página del gobierno de la ciudad es que solo está lo que hace el gobierno de la ciudad. Y no es una fuente de información de todo lo que pasa en la ciudad. Sí, ¿No lo han pensado hacer? No, sí, y sobre todo, bueno, aquí en la Chilanguía, incluso de otras áreas que no son, por ejemplo, salud en la última página, pero en la página de Cultura DF tenemos links y accesos a otras conexiones, por ejemplo, con la página de Conaculta, todo lo que tiene que ver con cultura. Estamos en este momento en construcción del Centro de Información de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Independientemente de quién la gestiona. Exactamente. Desde galerías, pasando por parques, museos. Hemos hablado con el INA, con el INBA, porque hay mucha información. Uno, para el gran público que quiere simplemente ir de visita, ir de paseo, museo, en fin. Pero hay, por ejemplo, especialistas, investigadores que quieren acceder a bases de datos, informaciones de INA o de INBA, en fin. Ya hablamos con todos ellos. Me encantaría poner niños
orquesta, todo lo que hay, jóvenes, rock, todo lo que hay. Y el año próximo, de una vez lo digo, estamos en el edificio Rule, que está junto a la Torre Latinoamericana. Vamos a tener el centro de visitantes, que tiene que ver con nuevas tecnologías y toda la información de toda suerte de la Ciudad de México. Como es lugares que llega uno a Chicago y hay una casa en donde está toda la información de Chicago, vamos a tener este tipo de acceso. Y yo creo que una forma de que la sociedad en general se entere son estos espacios muy transitados como es el metro, ¿no? Ahí hay que ver la oferta. Ahí hay la oferta en estos... Junto a la invitación a ser policía hay un anuncio de orquesta. Sí. De nosotros en San Ildefonso, una gran cantidad de gente, tú le preguntas cómo te enteraste de esto y te dice que en el metro, en los estos muebles urbanos, ¿no? En los, y ahora que llueve y que el metro va más lento, no puede ver mejor los anuncios. Mario, cerramos contigo. Yo quisiera abogar por lo contrario y atacar, yo diría que un consejo puede ser atacar pequeños medios independientes. Ahora, lo opuesto, ¿no? Ir a esas esquinas remotas. Ahorita ya, a quien le interesa la ópera, va a la esquina donde se habla de la ópera con todo su rigor, ¿no? Y creo estoy que condenado a que sea Google quien me lleve. Sí, y contamos con los medios para, no sé, una institución quiere difundir algo de ópera. Bueno, ¿quién está hablando de ópera ahorita? O sea, esta pequeña esquina de acá y de acá. Contactarlos y empezar a atacar esas pequeñas zonas que, no sé, creo que es válido cuestionar los canales de impacto, en concreto, por ejemplo, de los comunicados de gobierno en términos de oferta cultural. Creo que mucha de la oferta cada vez es más rica, pero siguen siendo medios tradicionales del gobierno, de cierta manera, ¿no? O sea, yo coincido con Mario, yo creo que es impresionante la cantidad de personas que visitan una página. La página del museo es... Sí, claro, es enorme la cantidad. Y que no dependan del gobierno, me parece también sensacional. No, y la calidad de impacto que puedes... Bueno, pues nos vamos a el siguiente programa se llamará Comunicación y Programas Culturales. Yo sí abogo porque me faciliten las cosas. Si me ofrecen una buena página y luego de ahí me voy a las esquinas, lo prefiero como método. Pero bueno, yo creo que habrá que discutirlo. ¿No? Nos vemos la próxima semana a la misma hora, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus ojos.